Estadio Monumental. En pleno desarrollo de la conferencia donde Colo-Colo presenta a uno de sus refuerzos, habla el presidente Aníbal Mosa a propósito de la partida de Vicente Pizarro. Vicente Pizarro, había una cláusula, la cláusula se ejecutó, hay una plata que va a recibir el club, hay otra plata que va a recibir el jugador, y eso estamos todos de acuerdo que haya sucedido de esa manera porque así estaba escrito. No, no hay una letra chica, no hay una letra chica, hay un valor, ese valor es una parte para la institución, otra parte para el jugador, así quedó estipulado hace el año 22 o 23, el año 23, y no era ni yo presidente, pero había un acuerdo firmado y obviamente que yo como presidente voy a hacer que se respeten esos acuerdos. Por acá. Buenas tardes a los tres, Javier. Bienvenido a Colo-Colo, Andrés Fernández de la Radio ADN, estamos en vivo. Preguntarte, Javier, ¿cómo te sientes más cómodo, en línea de 3 o en línea de 4? ¿Cuál es el formato de defensa que más te acomoda para llegar a este Colo-Colo? Nada, vengo de jugar en línea de 4. También me ha tocado en otra oportunidad de jugar en línea de 3, donde yo cumplía la función de ese líbero. Ahí arranqué, pero sinceramente es algo que no me desagrada, ya sea línea de 3 o línea de 4. El entrenador tomará sus propias decisiones y ahí yo voy a estar para ayudarlo. Gracias. Bueno, y la pregunta para usted, Aníbal, o para Daniel, cualquiera de los dos. ¿Han recibido algún detalle de cómo viene la logística de los primeros partidos del Campeonato Nacional? Daniel. ¿De horarios, de día? No, todavía no tenemos los horarios ni los días. Yo creo que eso seguramente en la próxima semana ya iremos a tener ya bien claro el fixture de cómo va a ser. Debutamos con Limache. Hola Javier, acá Rodolfo Corso de Voz Cacique. Estaba revisando un poco una de tu última entrevista allá en Uruguay, donde fuiste muy autocrítico después de las finales con Nacional. Quería aprovecharme un poco de esa autocrítica y preguntarte que si bien ya hablaste de tu fortaleza, varios de mis colegas te hicieron esa pregunta, ¿cuáles creían que serían tus aspectos a mejorar quizás acá en Colo-Colo? Como para que la gente igual te vaya conociendo un poco, eso más que nada. Todos los días mejoro y todos los días aprendo. Me gusta eso, me gusta venir y entrenar y no dejar pasar ningún entrenamiento. Sí hago, obviamente que hoy que estoy jugando de zaguero hago mucho hincapié en eso y me gusta quedarme luego de los entrenamientos, ya sea para mejorar algo que el entrenador vea. Y como te digo, cada entrenador tiene su librito y su estilo de juego. Yo trato de adaptarme a eso y lo que el entrenador me pida y vea, yo trato de sí mejorarlo. Que creo yo que me va a hacer mejor futbolista, mejor profesional. Y nada, y después yo voy a tratar de sí brindarlo adentro del campo de juego. Pero todos los días trato de aprender y mejorar día a día. Gracias. Y para Aníbal, quería preguntar que, bueno, en redes sociales la gente se cuestiona mucho el por qué, no sé, por ejemplo, el directorio de ayer, en la reunión, solo se aceptó un jugador, que en el caso de Javier, y habla que son procesos lentos. Eso es lo que dice el hincha. Para que la gente entienda, ¿por qué se demoran tanto? O por qué hay tantas trabas a veces? ¿Por qué es todo un proceso? ¿Cuál es su postura sobre eso? Bueno, el hincha tiene razón. El hincha siempre tiene la razón. Y efectivamente nosotros pertenecemos a una sociedad anónima que tiene una burocracia que ¿cómo se llama?, que tenemos que cumplir. Y lamentablemente ustedes saben de que de repente las aguas no han estado muy tranquilas el último año al interior, entonces lamentablemente nos hace seguir este tipo de procedimientos para poder seguir un orden normativo y legal para no tener algunos problemas con algunos directores que después nos veamos enfrentados a algún tipo de denuncia ni de demanda como ha sido la tónica del último año, ¿no es cierto? Así que para no meternos en forro, le hacemos las cosas como corresponde, pero efectivamente tiene una burocracia, a mí no me gusta para nada,
porque hace enlentecer el proceso y muchas veces hace también que perdamos oportunidades que si tú no las tomas en el momento se te arrancan. Pero es lo que hay, tenemos que arar con los bueyes que hay, como decimos allá en el sur. Esperemos de que la dinámica para este año que viene sea diferente, sea más armónica y podamos tener una agilidad en cuanto a las tomas de decisión. Pero por el momento son las formas legales que tiene esta sociedad anónima para hacer contrataciones o desvinculación. Las palabras de Aníbal Mosa, el presidente blanco y negro, también del gerente deportivo José Daniel Morón y del refuerzo que está siendo presentado a esta hora en el Estadio Monumental. Hablamos del uruguayo Javier Méndez. Claro, importante no meterse en forros, pues, Pamela. El diccionario de chilenismos, ¿no? De Aníbal Mosa. Es gracioso él. Pero mira, yo quiero destacar dos cosas de esta pasada. Tiene que ver con las dos salidas que ha tenido Colo-Colo. Primero, Vicente Pizarro y de Alan Saldivia. Los dos son canteranos. Son cadetes de Colo-Colo, son formados en casa. Vicente Pizarro haber llegado a los 8 años al Monumental. Alan Saldivia llegó a los 17 años, venía desde Montevideo, lo querían probar, lo dejaron porque le vieron condiciones y de ahí empezó a operar ya la base técnica de Colo-Colo, las inferiores, y lo transformaron a Alan Saldivia en un gran jugador. Año malo, como todo el plantel, muy bajo el año pasado, pero él, cuando está en óptimas condiciones, perfecto. Por algo vinieron los brasileños, pese el mal año, acá anduvo pésimo, lo vinieron a buscar. Y lo otro, Vicente Pizarro, el alma de Colo-Colo, es para donde apuntan las inferiores de Colo-Colo, le gana la pulseada a Almirón, le demuestra que él es el jugador, el emblema que necesita en el medio campo Colo-Colo, desplaza incluso al Colo Gil. Colo Gil termina yéndose de Colo-Colo porque, claro, pierde terreno por este canterano y ahí hay trabajo de las inferiores de Colo-Colo. PJ, ¿y debe estar tranquilo el hincha de Colo-Colo con la llegada de Javier Méndez? ¿Afirma la defensa del cacique? No, son un misterio. Joaquín Sosa y Méndez son un misterio. Lo hablábamos un ratito que, claro, y lo decíamos ayer, Méndez es duro. Ese es el uruguayo duro que se va a imponer probablemente. Pero en Colo-Colo tú tienes que jugar en mitad de cancha. La última línea tiene que tener una espalda larga, es decir, tienen que ser rápidos para retroceder. Pero es lo que tenía Falcón. Falcón ripios y todo, pero era rapidito. Y en Colo-Colo se requiere eso. Es que es una decisión del entrenador cómo quiere jugar. Porque, a ver... No le van a permitir. Que esto no se trata de permitir o no. Se trata de que tú tienes un grupo de jugadores. Si tú no tienes centrales rápidos y tú elegiste defensores uruguayos, grandes, pesados, que juegan, son posicionales. Si tú quieres jugar con 40 metros a la espalda, lo va a pasar mal. Salvo que ocupe, por ejemplo, como recurso el foul reiterativo, el foul táctico en la salida, pero lo normal, que si tú quieres que ese equipo con esos defensores te funcione, necesitas tomar ciertos recaudos. Colo-Colo en general no lo hace. Pero sí me recuerdo, por ejemplo, el Colo-Colo de Gustavo Benítez en los 90, por mencionar un equipo, el mismo Colo-Colo de Tocali, que tenía un cierto equilibrio. Quizás no lo hemos mencionado, pero entre esos centrales tendría que jugar quizás Villagra, porque necesita un central rápido. Si vas a jugar con 40 metros a la espalda. Ahora hay que ver la conformación de la mitad de la cancha también. Si va a jugar con un mediocampista central bien parado, bien posicionado. Alarcón. Claro, que sea el primer filtro y que determine que los dos defensores no queden tan expuestos. Ahora, si vino Sosa siendo zurdo, yo tengo la impresión que lo van a poner, que van a partir jugando los dos. Quizás va a ser un Colo-Colo el de Ortiz que si te hace un gol va a tratar de ir cerrando el partido, pero habrá que ver cómo se va conformando el equipo, cómo se estructura la mitad de la cancha. Eso es clave, porque cuando tú tienes esos dos defensores, hay una manera de jugar. Y me recuerdo incluso cuando Gustavo Huerta pone al flaco Pulgar, a Eric Pulgar, lo pone de zaguero central en Deportes Antofagasta, el equipo pasó a jugar 15 metros más arriba. 15, 20 metros más arriba. Porque Pulgar sacaba el equipo. Lo sacaba porque él se sentía con la capacidad suficiente, la velocidad suficiente para empujar el equipo. El equipo pasó a defender 15, 20 metros más adelante. Y además había llegado el Fatu Brón como arquero,
los jugadores decían, sabíamos que entrábamos ganando 1-0 porque el Fatu sacaba 2 o 3 pelotas de gol. Pero ese hombre, que es volante, pivote, como quieras llamarlo, que te saca de atrás del equipo, en Colo-Colo hoy día no esa capacidad. No, los que sacan el equipo son los defensores, los dos centrales, no el contención. Yo estoy hablando del hombre que se va a meter entre los centrales, que puede aportar perfectamente en la salida limpia de Colo-Colo, como puede ser el Flaco Pulgar también en Antofagasta, o como tú describías. Pero en Colo-Colo, ese medio campo con ese hombre que te empuja de atrás no está. No existe hoy día. Alarcón no tiene esa capacidad, no lo demostró durante todo el año. Felipe Méndez tampoco tiene esa capacidad. El único que tiene esa capacidad es Arturo Vidal, pero físicamente no está apto para echarse al hombro eso. Pero en cuanto a calidad, el hombre fútbol es Vidal el único. Por lo tanto, va a recaer toda esa responsabilidad en los centrales. Colo-Colo tiene que tener esos dos centrales, tienen que ser rápidos, inteligentes para jugar con la espalda desprotegida, porque Colo-Colo hoy día no tiene medio campo. ¿Cuántos centrales rápidos hay? Yo en el fútbol argentino no veo muchos centrales rápidos. Algún paraguas que te parece, pero centrales rápidos así. Por ejemplo, en Chile un central rápido, Ampuero es rápido. Daniel González me parece un jugador rápido también. Pero no tan. O sea, Daniel González va jugando cada vez más por la posición, pero centrales rápidos así no hay. Pues si uno empieza a revisar, los centrales de Universidad de Chile también son posicionales. De hecho, en su momento Álvaro, cuando baja a Ormazábal, porque necesitaba un defensor que se pudiera sumar a la mitad de la cancha, pero que además fuera rápido. No hay tanto, no abundan. O sea, defensores veloces. Veamos la selección nacional. A propósito de la selección nacional, un paréntesis, ¿está jugando Maripán hasta ahora en el fútbol de Europa? Todavía no, va a comenzar ligerito, eso sí, porque por Copa Italia el Torino enfrenta a la Roma, juega como visita al equipo de Maripán, donde el chileno habitualmente es titular, así que estaremos expectantes a ese partido válido por dicho torneo, la Copa Italia. Seguimos con Colo-Colo, Manolo, pero lo podemos confirmar, ¿hay presencia del 11 Manolo para esta edición de Tenores? Sí, señor, con un tema contingente como siempre y con un saludo que le va a sorprender. Ah, perfecto, ¿y el tema contingente cuál sería? El 11 del gabinete. Ah, usted ya lo tiene, el gabinete. Hay un gabinete que le voy a proponer. Fantástico. Estéticamente inútil. Vuelvo contigo, Fernández, al Monumental. Ya terminó la conferencia. ¿Y qué podemos contarle a esta hora al hincha del Cacique a propósito de Damián Pizarro? Que el préstamo se terminó en el cuadro francés, se lo confirmó el propio equipo del Le Havre a través de sus redes sociales. Por lo tanto, ahora, si Colo-Colo o cualquier otro equipo quisiera a Damián Pizarro, tiene que negociar directamente con el Udinese, que es el club dueño del pase del delantero Damián Pizarro, que jugó muy poco, 2 partidos solamente en el cuadro francés. Y con respecto al tema también que ustedes conversaban de la defensa, pensando en el partido del día jueves frente a Olimpia, hoy ensayó una dupla, un cuarteto defensivo, una línea de 4, el técnico Fernando Ortiz. Jason Rojas a la derecha, Arturo Vidal, Sosa y Eric Pimber, la defensa del cuadro de Colo-Colo, pensando en el partido del día jueves frente a Olimpia, el primer amistoso del 2026. Claro, son los amistosos de verano con Arturo Vidal ahí en la defensa. Algo que alguna vez le escuché, creo, a Claudio Borghi, ¿no? Que él proyectaba que la posición de Arturo Vidal era ahí, ¿no? Puso la selección, me acuerdo cuando faltaban los defensas, lo puso ahí. Ya. Oiga, y cortito, Pancho Muat, ya que lo menciona Danilo Díaz, ¿se acuerda que estuvo entre Colo-Colo y la U y al final sintió el cambio de institución? Jonathan Villagra salió del radar, un jugador que incluso estuvo nominado a la selección, hizo buena dupla con Saldivia. Sí, de un minuto en la Unión era un jugador relevante, importante, sonó en la U, fue una posibilidad, no llegó y después en Colo-Colo le ha costado mucho. Antes de que Pamela me diga que la camiseta pesa, la de Colo-Colo, la verdad es que Jonathan Villagra hizo muy buena campaña en la Unión y yo le vi unos duelos con Sampedri donde salió victorioso muchas veces el central de Unión. Tenía una proyección, un futuro que yo creo que lamentablemente se ha ido como frenando. ¿Sabes qué me pasa con Villagra? Que yo lo encuentro buen jugador. ¿Sí? Pero sus inicios, él es de las inferiores de Cobreloa. Claro. Y él jugaba de 10. Entonces, puede ser que a lo mejor su posición hoy no sea tan central. Estoy especulando en voz alta, por supuesto. A lo mejor puede jugar más de volante, qué sé yo. Pero fue como central en la Unión que hizo sus armas importantes en primera división. Hyundai Camiones y Buses presenta los nuevos Mighty X6 y X8, ahora equipados con un poderoso motor de 3.9, más potencia, más torque y menor costo operacional, porque cuando se trata de camiones, el que sabe. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial.
Sí, señor. Tenemos algunos números de Javier Méndez, que tiene 31 años y que ya ha salido antes, en 3 ocasiones desde Uruguay, formado en Racing de Montevideo, estuvo en Peñarol, también en Danubio, pero conviene también citar que ya estuvo en Independiente de Medellín en Colombia, estuvo en el América de Minas Gerais en Brasil y en Unión de Santa Fe en Argentina. Esta es la 4ª aventura fuera de su país que tendrá el actual zaguero de Colombia.